A continuación voy a presentar la realización de la tarea 5, prueba objetiva POA, evaluación final del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura de la tutora Augusta Ortega, realizado por María Jennifer Fierro Cuellar. Mi grupo 40300777. En esta realizamos como primer tarea, fue la pretarea, el reconocimiento, un glosario de diferentes términos: acción social, antropología, cibercultura, comunidad, costumbre, cultura, empoderamiento psicológico, etnopsicología, identidad, individuo, masa, psicología cultural, psicología social, sociedad y sociología, que nos permitió entender y comprender la terminología del curso. Como segundo punto de esa misma tarea, pretarea, fue que de una forma argumentativa relacionar un párrafo sobre la percepción del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. En mi percepción, el curso tiene tres vertientes de la unidad 1, 2 y 3, por medio de la conceptualización y enfoque de entender el significado y las implicaciones de cada uno de estos términos, el cual se encuentran relacionados, complementándose así, importante, y siendo un sistema de tres conceptos que construye en el entorno del ser humano, tanto en la cultura, en la comunidad y en la sociedad, jugando un papel muy importante en el desarrollo y desempeño de la humanidad. La segunda tarea fue el reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad mediante una infografía de aportes teóricos de los conceptos de comunidad, sociedad como redes. Entonces podemos evidenciar que hubo el concepto de comunidad, concepto de sociedad como redes. Utilizando diferentes citas bibliográficas podemos deducir que la comunidad debe entenderse como organismos vivos, mientras que la sociedad debe entenderse como agregados y equipos mecánicos. Según Farfay, entre 1876 y 1880 se constituye el periodo formativo de las ideas fundamentales de su sociología. En 1909, junto a Max Weber, George Simmel y Werner Sombart, crean la Fundación de la Sociedad Alemana de Sociología, la cual finalizó entre 1922 y 1933. En el campo etnográfico o antropológico, también se asumió la relación madre-hijo. Johann Jacob y Lewis Henry, considerados precursores del estudio de la familia primitiva, sitúa el matriarcado en el origen de la historia humana. Thomas Hobbes descubre la característica fundamental de la sociedad por oposición a la comunidad. En el campo filosófico, también podemos concluir que aunque su estudio se centra en los modernos, pero mantiene una influencia de ciertas obras antiguas en su pensamiento, y sus principales influencias son los filósofos Thomas Hobbes, Platón, Aristóteles, Kant, Marx y Chopin. Igualmente, para esa tarea número 2, realizar una reflexión personal y argumentada de las lecturas de identidad y comunidad y el sujeto de la comunidad y la sociedad. La acción social es el sentido de las actividades que se realizan en donde, cuyo sentido principal es la preocupación por el otro. Es así como se ha llegado a entender que los individuos pueden llegar a ser influidos de manera fácil por el hecho de que nos encontramos incluidos en una masa que se encuentra especialmente limitada. En este sentido, Weber, 1974,
Este autor hace referencia a que la comunidad solo existe cuando está sobre la base del sentimiento, la acción es recíproca, no bastando la acción de todos y cada uno de ellos frente a la misma circunstancia y se traduce en el sentido de formar un todo. Asimismo, dice que la relación social, la acción de un partícipe determinado, es diferenciada del resto, mientras que en la comunidad, la acción de cada uno que llevan a cabo una relación social es imputada a los demás. Por ello se entiende la importancia de las redes sociales como una red de apoyo personal que en algunas circunstancias aporta el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como a la toma de decisiones de cada quien. La red de apoyo es quien se encarga de las realizaciones de actividades o situaciones cuando la persona en sí no se encuentra en la capacidad de realizarlo, por diversos factores que se encuentran en el contexto actual. Seguimos con la tarea 3, la cual nos decía que había que identificar y explicar los conceptos teóricos de cultura, comunidad, sociedad y cultura. Para esto había que realizar un ensayo argumentativo con los conceptos más relevantes del tema de psicología cultural y actividad humana. Mediante el siguiente ensayo definiremos los temas relacionados a la unidad 2 del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura con los conceptos más relevantes de la psicología cultural y la actividad humana. Antes de iniciar la cultura se define como conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. En psicología definen la cultura como un estilo de vida. La cultura consiste en los patrones sociales y socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción. La psicología cultural hace gran referencia entre la relación entre mente y cultura, comprendiendo cómo los procesos de desarrollo humano tienen lugar o espacio en la sociedad y la cultura, determinando así el contexto en el que viven las personas y el modo en el cual actúa cada individuo de una forma y no de otra. La psicología cultural para Bosch es un modo de entender y hacer psicología, quien asume la idea que la cultura y la mente son inseparables ya que se constituyen una con otra. La psicología cultural es considerada como una disciplina muy reciente, permitiendo visualizar una nueva perspectiva en el campo de la psicología, caracterizándose por enfatizar en los aspectos sociales y culturales de la vida de cada individuo, estudiando conductas, actividades y productos del grupo como constitución psicológica. La cultura tiene un papel central y fundamental como la fuerza productiva y unificadora del desarrollo histórico y específico de las personas y la importancia del lenguaje como producto cultural. Según Webster, 1990, afirmaba que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Según Vygotsky, 1997, por mente humana se refiere a los procesos psicológicos superiores, es decir, las formas de conducta basadas en la utilización de signos y símbolos que apoyan y acompañan una determinada operación psicológica. En sí, comparten la misma idea de la psicología cultural, en entender cómo los procesos de desarrollo humano tienen un lugar dentro de la cultura. También dentro de esta misma tarea había un punto, cuál era que es la cibercultura desde el concepto biopsicosociocultural. La cibercultura es la evolución de las herramientas que se utilizaban anteriormente en la comunicación. Es la identidad la cual ha realizado un acercamiento de la comunicación entre culturas. Además, con esto se comprende que es la entrada de la tecnología a la sociedad actual,
transformando y actualizando las diferentes culturas que han surgido alrededor del mundo, implementando las TICs, que son las tecnologías de la información y de la educación, dando así la importancia a las comunidades tecnosociales dedicadas a la difusión de las mismas en el ejercicio del poder, la acción social colectiva, en espacios sociales donde se realizan intercambios de información profesional, laboral, proyectos, entre otros. Esas últimas regidas por el capitalismo contemporáneo basados por el cambio económico, cultural y tecnológico. Cuando se habla de cibercultura, hablamos desde un modo de interacción de estilos de vida, el actuar de las personas, el convivir, la forma de ser y estar con nuestro prójimo, nuevas maneras de sentir, nuevas maneras de habitar nuestro planeta. Esta nueva forma de observar el significado de cibercultura expresa la relación entre la tecnología, la cultura y el planeta. Supone una posición crítica e intercultural que encadena puntos diversos de interpretación en este nuevo espacio sociocultural y tecnológico. Según Ortiz 2002, las nociones del tiempo y espacio están íntimamente vinculadas con las concepciones del mundo y varían según las sociedades y culturas en las que se describen. La cibercultura se puede apreciar como el momento donde se producen diferentes prácticas sociales y formas de actuaciones humanas y tecnológicas que implican la transformación del mundo. Procedemos a la cuarta tarea, que es el desarrollar y establecer las diferencias existentes entre los conceptos de empoderamiento. Para eso realizamos una matriz de conceptos, donde se especificó el concepto de cada empoderamiento, las características y su finalidad. Como primera medida, el empoderamiento psicológico. Como concepto, a nivel de análisis individual, se define como un sentido de capacidad personal, el deseo o disponibilidad para actuar en la esfera pública. Este comportamiento es inversamente proporcional a las alianzas y directamente proporcional al liderazgo. Finalmente, el empoderamiento psicológico cambiará con el tiempo y su estado no es estático, por lo que puede reducirse o incrementarse. Ese empoderamiento psicológico se compone por dimensiones como son la personalidad, los aspectos cognitivos, aspectos motivacionales de control, entre otros. Se caracteriza por 4 componentes: el emotivo o el intrapersonal, el cognitivo, el de comportamiento y el interpersonal o relacional. Su finalidad. Este empoderamiento es un indicador de los individuos están tomando acciones colectivas como componente comportamental, y este a su vez influye el componente intrapersonal para generar un cambio social o político. La consolidación o incremento del empoderamiento psicológico representa construir procesos de resiliencia que permitan a los individuos afrontar la adversidad, adaptarse a las nuevas situaciones u obstáculos y rehacerse, con lo cual se promueven los comportamientos positivos y saludables. Continuamos con el empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Entonces, el empoderamiento como concepto, como valor, como concepto en proceso y como concepto en proceso en un contexto. Entonces tiene una orientación valórica, el concepto como valor, ya que se implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio de las comunidades. Como proceso, Cornell Empowerment en 1989 define el empoderamiento como un proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, que implica un respeto mutuo, una reflexión crítica y una participación grupal. El empoderamiento como proceso en un contexto también tiene en torno a espacios de encuentro entre personas,
la acción de expertos que actúan como colaboradores que, entre cosas, comprenden la experiencia de las comunidades. Sus características, pues que es una estructura que vincula fortalezas, habilidades individuales y grupales, sistema de apoyo natural y los comportamientos activos con el cambio social y los problemas de política social. Se divide en 3 niveles: individual, organizacional y comunitario. Cada nivel se señala en 2 aspectos: procesos y resultados. Y la finalidad es que estos procesos son dinámicos, interactuando acciones y resultados en forma permanente en un contexto ecológico-social. Son resultados que pueden no ser solo logros en términos de metas concretas, sino que resultados en cuanto a sentimientos, cogniciones y motivaciones. Sí se diferencian los procesos y los resultados de acuerdo con criterios de la comunidad implicada. Estos pueden no darse, lo que implica un proceso frustrado. Importante identificar la intervención e investigación. Por último, el empoderamiento pacifista como concepto, según la propuesta de Francisco Adolfo Muñoz, Joaquín Herrera, Beatriz Molina y Sebastián Sánchez, ante expresiones violentas e injustas manifestadas a sectores vulnerables de la población. Francisco Muñoz y sus coautores consideran que el empoderamiento pacifista como algo necesario para establecer una teoría renovada del poder como instrumento de transformación de la realidad que solo puede ser abordada sin ambigüedades, y asimismo consideran a la no violencia como la base fundamental para construir una teoría renovada desde una mirada de la paz. Las características de la escasa incidencia de la no violencia en sociedades democráticas y de cualquier otra índole se determina por 3 condiciones: el discurso, la praxis y la no violencia, ya que son de baja intensidad, que no logran tener eco y reconocimiento por la sociedad y por el poder. El empoderamiento es utilizado en algunos casos como estrategia, en otros como objetivo de programa de proyectos sociales, en algunos incluso como eslogan de grupos vulnerables que tienen como propósito generar o fortalecer capacidades en las personas o grupos para promover cambios, situaciones desfavorables en condiciones positivas de vivencia. La finalidad es relacionar con la forma no violenta de pensar, sentir y comportamientos diferentes basados en el conocimiento. Se trata del respeto y la aplicación de los derechos humanos. Se trata de buscar justicia social y libertad, de un cambio de condiciones sociales de manera no violenta en la sociedad en la que participa. Es de traer conciencia a la práctica, proporcionada desde la capacidad, actitud y comprensión en la realidad que tenemos día a día en nuestra vida, cambiando así las relaciones de poder. El poder pacifista contribuye al empoderamiento desde una cultura de paz en todas las situaciones y en todas las sociedades. Y además de esto, nos promueven a la tolerancia social y a la igualdad de derechos. En la tarea 4 también teníamos la matriz de diferencias, en que se diferencia cada empoderamiento. Entonces, desde el empoderamiento psicológico se habla de fortalecer y potenciar no solo a las personas, sino a su contexto como tal, por lo que se evidencia que el contexto social es el que más involucra, pues desde el empoderamiento psicológico es visto no solo como un fenómeno social, sino como una variable psicológica, lo que entonces conlleva el desarrollo de habilidades y capacidades para el mejoramiento propio de las mismas. Pretende tomar acciones comportamentales colectivas que permiten cambios sociales o políticos. En el empoderamiento, proceso, nivel y contexto se diferencia en que permite visualizar al ser humano como sujeto de derechos, que además tiene necesidades en donde cada ser humano puede llegar a tomar el control de su propia vida. En ese sentido, se tiende a generar la aplicación de políticas, planes y programas direccionadas
desde el nivel central. Además, pretende evidenciar una orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos, afectivos y conductuales como vías fundamentales para el desarrollo y la transformación de las comunidades. En el empoderamiento pacifista, el cual se enfoca desde la educación popular, llegando a que se genere un replanteamiento de las ciencias sociales a favor del cambio social, de la interacción por la paz, se genera un apoyo esencial al mejoramiento del contexto biopsicosociocultural, ya que se enmarca en la calidad de la educación. En él, como desde las aulas, se aporta el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al mejorar sus aprendizajes y finalmente encontrar la participación de la población en general desde un contexto local y participativo en el que será prioridad los sujetos que habitan en la geografía determinada en que marca el proyecto, su propio proyecto. Además, desarrolla una teoría renovada del poder, transformando así la realidad ante expresiones violentas, injustas y manifestaciones vulnerables a la población. Y las referencias como último de las 3 unidades que se realizó durante el curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias.